Bueno, esta segunda unidad vamos a ver lo que sería el tema de zapatas aisladas. Vamos a ver algunas recomendaciones que vienen en el código de ACI o en el reglamento de en las normas técnicas de la Ciudad de México y en algunos libros, por ejemplo, de diseño de elementos de concreto, por ejemplo, el de McCormack, ¿no? Que puede ser una sugerencia en cuanto al dimensionamiento de estos ejercicios. Los criterios para poder establecer si estamos dentro del reglamento, pues serían con las normas de México, por lo tanto ahí sí nos guiaríamos únicamente por lo que dicen las NTC, ¿no? De la Ciudad de México. Bueno, ¿cuándo ocupar zapatas aisladas? Usualmente este tipo de elementos se va a ocupar cuando las cargas que se transmiten al suelo sean relativamente bajas y la capacidad del suelo para resistir esfuerzos sea alta, ¿no? Ahí resulta más eficiente implementar este tipo de elementos, ¿no? Por ahí ya habíamos algunos criterios en la sesión anterior, donde a partir del área de cimentación podíamos determinar si es conveniente o no usar este tipo de elementos, ¿no? A partir de su relación respecto a lo que sería el área total de construcción. Algunos otros libros sugieren que cuando el área del terreno que va a ser cubierta por las zapatas exceda de la mitad del total, entonces conviene buscar otra solución para la cimentación que no sean estas zapatas aisladas. Este sería otro criterio, ¿no? Ayer veíamos tres criterios diferentes de superficie de cimentación para poder determinar qué tipo usar de cimentación superficial. Aquí pues nada más establece que con que el área de cimentación exceda el 50% del área total de construcción, pues ya conviene buscar otra opción, ¿no? Que es muy parecido a lo que vimos el día de ayer, ¿no? Ambos criterios son respecto al área que van a ocupar dentro de la construcción, ¿ok? Este tipo también de elementos conviene cuando vamos a trabajar con cargas que bajan directamente de las columnas, ¿no? Y en este caso conviene que las propongamos siempre en planta en dimensiones cuadradas, a menos que por condiciones de lindero o por la misma sección de la columna que va a transmitir la carga, pues convenga hacerlo de manera rectangular, ¿no? ¿Ok? El hecho de que sea una dimensión de una zapata cuadrada va a beneficiarnos en el sentido de que los momentos flexionantes se van a reducir, ¿no? ¿Ok? Siempre y cuando la condición de la sección de la columna lo permita y las condiciones del terreno en cuanto a su extensión también lo permitan, ¿no? En ese sentido, cuando esto no nos lo permita, se recurrirá a formas rectangulares cuando las condiciones del predio, les había mencionado, no nos permitan extendernos un poco más, o cuando la columna que va a transmitir la carga tenga también momentos flexionantes importantes, ¿no? Sobre todo cuando hagamos el análisis sísmico, donde se van a presentar momentos en la base de las columnas, ¿no? En esos casos ya conviene proponer zapatas rectangulares, ¿ok? Esos serían algunos criterios bastante básicos para poder elegir este tipo de cimentación de zapatas, ¿no? En general, pues en el curso vamos a ver no solamente zapatas aisladas, sino también zapatas corridas. En el caso, por ejemplo, de zona sísmica, conviene que estas zapatas aisladas estén conectadas mediante traves de liga o cadenas de liga, ¿no? Para que al momento de venir el desplazamiento de la base de la estructura, pues ese desplazamiento sea lo más parecido entre los diferentes elementos que conforman la cimentación, ¿no? Sobre todo que también nos va a permitir la restricción de asentamientos diferenciales. ¿Okay? En cuanto a los tipos de sección que podemos ver en las zapatas, estas pueden ser de sección constante, que es lo usual, ¿no? Este tipo de secciones constantes es generalmente lo que vamos a ver más en la práctica. En el caso de ya zapatas con dimensiones muy grandes, desde el punto de vista económico ya conviene a lo mejor usar zapatas escalonadas o zapatas con declive o escarpio. La única recomendación en el caso de usar este tipo de secciones es que el colado sea monolítico, de tal manera que no se generen juntas de construcción al momento del colado, juntas frías, ¿no? Lo cual pues va a generar planos de falla al momento de fuerzas cortantes horizontales, ¿no? Entonces, si se van a colar en esta forma, en declive o escalonada, buscar que siempre sea el colado monolítico, ¿no? Para evitar planos de falla. Tenemos zapatas que serían, por ejemplo, de mampostería, de concreto ciclópeo, o las que vamos a ver en este curso que serían de concreto reforzado. Muy bien.
De manera muy general, vamos a ver cuál sería el proceso para poder diseñar una zapata aislada, ¿no? En este caso, vamos a considerar parte de lo que sería la revisión de mecánica de suelos, pero sobre todo nos vamos a enfocar a la parte del diseño estructural. En cuanto a la revisión de mecánica de suelos, eso ya lo vimos un poquito en la unidad número uno, ¿no? Para recordar un poco las teorías de capacidad de carga. Y vamos a revisar entonces en mecánica de suelos estado límite de falla únicamente. El estado límite de servicio dijimos que lo vamos a omitir en este curso, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Y en este caso sería revisar los asentamientos que va a presentar la cimentación. Recomendaciones para estado límite de falla. En esta revisión vamos a poder determinar el ancho, por ejemplo, de la cimentación. ¿Ok? Para poder determinar el ancho de la cimentación, lo que vamos a evaluar es que los esfuerzos actuantes sean menor al esfuerzo permisible. Si estamos hablando de factores de seguridad en el cálculo de la capacidad admisible del suelo, las cargas que vamos a transmitir a la cimentación se considerarían sin el factor de carga correspondiente, porque estamos hablando de una filosofía de diseño a base de esfuerzos permisibles. Cuando estas cargas se multiplican por un factor de carga es cuando usamos una filosofía de diseño basado en factores de carga y resistencia, que es en lo que se basa las NTC. En esos casos, la revisión de mecánica de suelos tiene que ser con los factores de carga para proponer una dimensión en planta de la zapata, el ejemplo que ya vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Ok? Y en definitiva, estos factores de carga se van a ocupar para el diseño estructural. Sugerencia general, cuando se propongan dimensiones de los elementos, procurar que las dimensiones que se van a proponer sean fáciles de realizar en campo, ¿no? Proponer generalmente en múltiplos de 10 o de 20 centímetros las dimensiones, por ejemplo, de la base de la cimentación. Si por cálculo, por ejemplo, nos queda una dimensión de una zapata cuadrada de lado de 1.53 metros, pues lo más factible es que la propuesta sea de 1.60. Si yo lo dejo como 1.53, pues va a cumplir en papel, ¿no? Pero seguramente cuando vayamos a campo, el que va a ejecutar la obra, pues lo más probable es que no le dé 1.53, sino le dé 1.50, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, como dice el maestro René, las estructuras no se comportan como las diseñamos, sino como las construimos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es que lo que propongamos sea lo más fácil de realizar en campo, ¿no? Que no se haga un detallado excesivo como tal de los elementos, porque eso va a complicar ejecución en campo, ¿no? Entonces, como diseñadores, pues se tiene ese objetivo, ¿no? De tratar de hacer los diseños lo más simples posible en el sentido de que sean fáciles de ejecutar en campo, sin que se pierda resistencia en este caso o condiciones de servicio, es decir, cumpliendo la normativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este estado límite de falla ya más o menos lo programamos en las clases pasadas, lo vamos a seguir ocupando para poder predimensionar la cimentación en sus dimensiones en planta. Y ya propiamente la dimensión de la zapata en cuanto a espesores, armado, ¿no? Separación del armado, lo vamos a ver en el diseño estructural. Para poder comenzar el diseño estructural, lo que necesitamos calcular primero es la presión de diseño. Con esta presión de diseño ya podemos nosotros proponer un momento y cortante de diseño que es con lo que vamos a revisar la sección de nuestra zapata. Cuando calculemos la presión de diseño, únicamente vamos a ocupar las cargas de servicio multiplicadas por su factor de carga. En el ejemplo que vimos en las clases pasadas, habíamos visto que la estructura del grupo B, por ejemplo, de tal manera que la carga muerta se va a multiplicar por 1.3 y la carga viva máxima por 1.5. Esto sería una primera combinación de carga. Evidentemente, pues falta la revisión por sismo, ¿no? Pero como un primer punto para el dimensionamiento de nuestra zapata, estaríamos evaluando para una condición de carga únicamente gravitacional. Después, pues ya incluiríamos la parte de sismo. De tal manera que la presión de diseño, pues básicamente sería dividir la carga de diseño, PU, sobre el área. Esta área, pues va a estar definida desde la parte de la revisión de mecánica de suelos. ¿Sí? Entonces, una vez que se defina las dimensiones de la zapata, vamos a calcular como tal la presión de diseño. Y aquí es importante que ustedes entiendan que la idealización que estamos tomando corresponde a una condición supuesta, ¿no? A una
consideración de presión uniforme bajo la zapata cuando la carga es concéntrica al eje de la zapata o al centro de gravedad de la zapata. Esto en la realidad no ocurre, ¿no? Por ejemplo, para un suelo arenoso, la distribución de presiones pues no es así como tal uniforme, no tenemos mayor presión al centro de la zapata que en los extremos. Y por ejemplo, en un suelo arcilloso, ahí se invierte la distribución de presiones, es mayor en los extremos que donde estoy aplicando la carga. Entonces, la idealización va a ser la siguiente, ¿no? Vamos a considerar por simplicidad que la distribución de presiones bajo la zapata para una carga axial va a ser uniforme. De tal manera que las deformaciones que se presenten pues van a ser de este tipo, ¿no? Si las deformaciones que están aquí en verde de la cimentación de manera exagerada serían así, ¿dónde consideran que se debe colocar el acero de refuerzo? ¿En la sección, en el lecho superior o en el lecho inferior? Así como está la deformación de la viga, por la pura deformación, suponiendo que eso es una viga ancha, pues, ¿no? No sé, lo vemos en planta. Perdón, Inferior. en el inferior, ¿no? Esto lo veríamos así. Y las cargas estarían, bueno, la presión estaría en este sentido, ¿no? Por lo tanto, el momento estaría actuando en esta dirección, lo cual nos indicaría que las compresiones estarían en el lecho superior y las tensiones en el lecho inferior. Por lo tanto, el acero de refuerzo por flexión lo vamos a colocar en el lecho inferior de nuestra sección de la zapata, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas que tengan? ¿No? Muy bien. Okay. Una vez que se tenga ese cortante y momento de diseño, ya podemos proponer un peralte efectivo que resista el cortante, ¿no? Lo que va a regir el espesor de la zapata va a ser el cortante de diseño. Algunos criterios para proponer el espesor pueden ser desde el punto de vista empírico o de criterio del diseñador, que muchas veces sugieren que sea al menos el 20% del ancho de la cimentación. Por ejemplo, si la cimentación tiene dimensiones de 1 por 1, pues el espesor con el cual podríamos iniciar el proceso de iteración sería al menos de 20 centímetros, ¿no? Ese sería un criterio. La otra sería que a partir de las ecuaciones de la norma, despejar el valor del peralte efectivo para poder determinar el valor de ese peralte efectivo más el recubrimiento nos daría el espesor del elemento. Entonces tenemos que partir de proponer o despejar un valor del espesor de nuestro elemento. Ya determinamos las dimensiones en planta, ya determinamos la presión de diseño, el cubo, ahora hay que proponer un peralte. O se propone o se despeja de alguna de las ecuaciones de la norma. En este caso, la sugerencia es que se despeje de la ecuación de cortante resistente para el concreto de un elemento ancho. Una vez que se despeje el valor del peralte efectivo, se le suma el recubrimiento y ya podemos proponer un espesor del elemento. Esa podría ser una alternativa. O la otra es que nosotros empecemos a proponer a partir de la experiencia o de algún criterio que tengamos un espesor del elemento. La sugerencia puede ser que sea al menos el 20% de la dimensión en ancho de nuestro elemento. Esa puede ser una alternativa. Porque una vez que ya tengamos el espesor del elemento, ya podemos hacer la revisión por cortante y podemos hacer la revisión por flexión, que serían las dos revisiones que vamos a analizar. Bueno, aquí me voy a hacer un poquito de la presentación, un poquito el paint. Entonces, para el diseño, vamos a hacer una revisión por cortante y una revisión por flexión. La de cortante se va a dividir en dos. Una que sería por tensión diagonal, diagonal, y otra que sería por punzonamiento. La de tensión diagonal sería en una dirección y la de punzonamiento se dice que es en dos direcciones. En cuanto a flexión,
lo que vamos a determinar sería el acero, ¿no? El acero por flexión. De tal manera que el área de acero esté comprendida entre los límites del área de acero mínimo y el área de acero máximo, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar. La secuencia de diseño puede variar un poco. Por ejemplo, una vez que se obtenga el peralte efectivo, podemos hacer el diseño por flexión y después la revisión de cortante. El único inconveniente, por ejemplo, en esa secuencia de solución sería que si yo reviso la flexión y cumple ya con el armado que propuse, y reviso cortante por tensión diagonal y cumple, pero reviso punzonamiento y no cumple, entonces tengo que proponer un nuevo espesor del elemento y por lo tanto tengo que volver a replantear la parte de flexión. ¿Okay? Si ya está programada la hoja, pues eso no representa ningún inconveniente, ¿no? Porque en automático se hace todas las correcciones, ¿no? Aunque lo ideal sería que una vez que pase por cortante, haga el armado por flexión. Eso sería a lo mejor un proceso un poco más lógico desde ese punto de vista, ¿no? Donde ya sé que el espesor no se va a modificar. Entonces, lo que me va a definir el espesor va a ser el valor de cortante. Si ya pasó por cortante, entonces ya procedo al diseño por flexión, ¿ok? Y a este respecto, pues va a haber algunos criterios para proponer el espesor, que es lo que sigue, ¿no? Lo que vamos a ver. ¿Okay? Vamos a regresar a la presentación. Ok, dice, en cuanto al ACI, hace algunas recomendaciones. Bueno, aquí ya no hice mucho hincapié en la parte de las NTC, pero por ejemplo, el espesor mínimo que marca las normas técnicas complementarias en el caso de zapatas es de 15 centímetros. Es decir, no puedo proponer una zapata menor a 15 centímetros, por ejemplo, de 12 centímetros, ¿no? Aunque a lo mejor por carga, es decir, por cortante, con 10 ya cumpla, ¿no? Pero la limitante sería en este caso 15 centímetros en el caso de la CNTC. Ahora el ACI hace la siguiente recomendación. Dice que ese espesor de 15 centímetros se mida a partir del refuerzo inferior hacia la parte superior. Es decir, todavía le tengo que agregar el valor del recubrimiento. En el caso de zapatas apoyadas sobre el suelo. En el caso de que la zapata se apoye sobre pilotes, el espesor que me recomienda arriba del refuerzo es de 300 milímetros. Por lo tanto, dice que es usual que las zapatas tengan un espesor al menos de 25 centímetros para aquellas que se apoyan sobre el terreno y de 400 milímetros o 40 centímetros para aquellas que se apoyan sobre pilotes, ¿no? Esa es la recomendación del código ACI, que puede ser un poco más conservadora que las NTC, ¿no? Donde la restricción en espesor sería de 15 centímetros, pero ya cubriendo todo el elemento, ¿no? Y aquí el ACI hace la distinción en que ese espesor se tiene que medir a partir del refuerzo para arriba, ¿no? ¿Okay? Esa sería una sugerencia que nos hace el código ACI. Ahora, el libro de McCormack nos sugiere algo para poder determinar si la sección va a ser constante en mi elemento o puede ser escalonada o puede ser en declive. Dice que si los espesores de mi elemento son mayores de 3 o 4 pies, ¿esto cuánto sería en centímetros más o menos? 3 o 4 pies. O sea, lo quieren marcar. 3 centímetros. Ah, es pulgadas, no es pies, ¿no? No es pulgadas, es pies, ¿no? Ok, si el espesor es mayor a 91 centímetros, que es lo que nos dice el libro de McCormack, ya conviene colocar una zapata con sección escalonada, ¿no? O con una sección en declive. Para espesores menores, pues lo que sugiere es que coloques una sección constante, ¿no? Porque ahí lo que va a regir va a ser la parte del proceso constructivo. ¿Qué tan factible es que te la hagan escalonada con colado monolítico o en declive con colado monolítico, ¿no? Entonces, si tu espesor del elemento es menor a 90 centímetros, pues propon la zapata con una sección constante. Si ya estamos hablando de zapatas con peraltes mayores a 90 centímetros, ahí ya conviene más, desde el punto de vista económico, usar zapatas escalonadas porque vamos a ahorrar mucho más concreto, ¿no? El concreto que vamos a utilizar en los extremos de la zapata en cuanto al espesor del elemento va a ser menor porque el cortante es menor, ¿no? La mayor solicitación de cortante la vamos a tener en este caso donde baja la carga, ¿no?
es decir, cerca de la columna. ¿Okay? Entonces, la única recomendación sería entonces que si se va a hacer o se va a optar por una zapata escalonada o con declive, garantizar el colado monolítico del elemento, ¿no? Sería una recomendación. Vale, muy bien. Bueno, aquí en la presentación comienza con la revisión por flexión, que es lo que les mencioné. Podemos empezar por flexión o podemos comenzar por cortante. Eso sería una decisión del diseñador. En el caso de la revisión por flexión, pues vamos a ocupar las ecuaciones de la norma en la parte de concreto, ¿no? Para calcular el momento resistente. Por lo tanto, la sección crítica que vamos a tomar para el diseño por flexión se va a tomar a paño de la columna en el caso de que la carga se transmita así. Cuando se transmita a partir de muros de carga, pues vamos a ver si es un muro de mampostería, por ahí la sección crítica va a cambiar, ¿no? Se encontraría a la mitad del ancho del muro. En el caso de columnas, la sección crítica estaría a paño de la columna. Y a partir de ese paño de la columna, pues lo vamos a analizar como si fuera una viga en voladizo para poder determinar el valor del momento de diseño, ¿no? ¿Okay? Este momento de diseño lo vamos a ocupar para despejar la cantidad de acero necesario para que con ese espesor de sección que yo propuse, con el peralte efectivo que yo voy a calcular, cuánta cantidad de acero requiero para que resista este momento de diseño. ¿Okay? Que sería básicamente lo que ustedes han hecho en el diseño de vigas en voladizo, ¿no? Nada más no olvidar que este parámetro o este valor de área de acero debe estar comprendido entre ese rango de área de acero mínimo y área de acero máximo. Generalmente en este tipo de elementos pues no rige tanto la flexión. Por ahí por cálculo nos puede quedar un valor de área de acero mucho menor al área de acero mínimo. Entonces no puedo colocar algo menor al área de acero mínimo. Entonces ahí a lo mejor lo que rija el armado va a ser el acero mínimo, ya sea por flexión o por cambios volumétricos, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que probablemente va a regir más el diseño en flexión de nuestro elemento, ¿no? ¿Okay? ¿Qué ecuaciones vamos a ocupar? Los mismos de la norma, ahí por ahí coloqué las secciones, ¿no? La área de acero mínimo por flexión, el área de acero máximo, que sería el 90% del área de acero que corresponde a la falla balanceada. ¿Okay? Vienen ahí algunas notas de dónde podemos encontrar esos valores, ¿no? Por si los quieren apuntar, aunque los vamos a seguir viendo en el desarrollo del ejercicio, ¿no? Al final, pues lo que vamos a proponer va a ser un área de la varilla y con esa área de la varilla vamos a determinar la separación de esas varillas de tal manera que podamos colocar el armado, ¿no? ¿Okay? En esa secuencia, pues lo que sigue es la revisión por cortante, ¿no? Y aquí habíamos considerado que existen dos criterios de revisión. Uno sería la revisión como elemento ancho, como viga ancha, y en la norma pues nos dice cómo podemos considerar si nuestro elemento es ancho o no. Por ahí tiene que ver el espesor, tiene que ver el valor del momento que se está presentando respecto al cortante, que sean algunos criterios para poder definir si nuestro elemento es ancho, la relación entre el ancho del elemento y el espesor, ¿no? Del elemento también es un criterio para determinar si es un elemento ancho o no. Eso ya lo veríamos cuando empecemos a hacer el proceso de diseño. Aquí nada más coloqué en dónde vienen las ecuaciones en la norma y algunos esquemas de qué se va a considerar para el cálculo de cortante en el caso de tensión diagonal y en el caso de punzonamiento. En el caso de punzonamiento, si es un poco diferente, es suponer que va a penetrar la columna, el elemento, y este tipo de falla va a presentarse en una forma de tipo cono, ¿no? Y va a ocurrir cuando nuestro elemento sea bastante esbelto. Ahí lo que vamos a estar calculando es el cortante de diseño para esta penetración o para este punzonamiento en la sección que está aquí coloreada en rojo, ¿no? Lo que suponemos para la sección crítica en el caso de punzonamiento es que esa sección crítica se encuentra a una distancia de la mitad del peralte efectivo para cada lado o cara de la columna, ¿no? Y en el caso de tensión diagonal, el plano de falla crítico se encuentra a una distancia igual al peralte efectivo de la sección. Con el cálculo de la presión que va a estar actuando en esa región efectiva, podemos determinar el valor del cortante de diseño para un caso y para otro. Es decir, en el proceso de revisión por cortante, estos valores son diferentes, ¿no? En tensión diagonal vamos a tener un valor de cortante de diseño y
uno diferente para el caso de funcionamiento. ¿Ok? En ambos casos tiene que ser menor al cortante resistente del concreto, ¿no? ¿Ok? Cada una de estas ecuaciones es diferente. Esta ecuación va a ser diferente a esta, ¿no? Vamos a llamarle 1, vamos a llamarle 2. ¿Ok? Y todo va a depender del plano de falla o de la sección de falla que estemos analizando para cada caso, ¿no? ¿Ok? Entonces, a lo mejor en el proceso de diseño vamos a invertir un poco de lo que viene en la presentación en cuanto al orden de revisión. Lo más factible es que comencemos con la revisión por cortante y una vez que veamos que la sección cumple por cortante tanto por tensión diagonal como por punzonamiento, ya se haga la propuesta en flexión, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos serían los criterios que vamos a ver para el diseño de nuestras zapatas. Por ahí lo que va a estar variando es si la columna es cuadrada o es rectangular, si la zapata es cuadrada o es rectangular, y por lo tanto los cortantes y los momentos de diseño van a estar variando para cada dirección, ¿no? Si fuera el caso de zapatas rectangulares o columnas rectangulares. Si la zapata es cuadrada y la columna es cuadrada, pues el armado que propongamos para una dirección es exactamente el mismo armado que se va a proponer para el otro sentido, ¿no? Para el sentido perpendicular. ¿Okay? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes, que tengan de esta parte conceptual? ¿No? Perfecto. Entonces mañana comenzaríamos con el primer ejercicio de diseño. ¿Sí? ¿Soledad? Sí. Sí, bueno, no tengo dudas en cuanto a lo que explicó, pero bueno, tengo como una duda personal en Uh-huh. cuanto a eso. Este, hace unos días platicaba con un arquitecto cómo calculaban ellos lo de sus zapatas y, bueno, en sí su cimentación. Ajá. Entonces me decía que ellos utilizan una tablita que viene como con valores predeterminados. Ajá. ¿Eso es cierto? Bueno, ¿es posible? Pues puedes comenzar con algún predimensionamiento, ¿no? Algunos libros o autores manejan que esta parte, por ejemplo, de la propuesta del espesor, es más a criterio del diseñador. Por ahí yo he leído en algunos textos que dicen, después de 2 iteraciones se propuso el siguiente espesor. Probablemente a lo que se refiere a la persona que le preguntaste es que con base a la experiencia que ellos tienen, pues ya tienen ciertas dimensiones sugeridas que sí las tienen que revisar, eso sí, ¿no? O sea, porque la condición del suelo y de carga es diferente. Probablemente tengan alguna guía para hacer un predimensionamiento, pero ese predimensionamiento se tiene que revisar, ¿no? Para que cumpla. Probablemente lo que te digo es en ese sentido, ¿no? Que con base a la experiencia ya pueden predimensionar o ya tienen tablas de predimensionamiento, pero lo que sí se tiene que hacer es la revisión forzosa, ¿no? Tanto que cumpla por cortante como que cumpla por flexión. Y ahí pues van a proponer el armado, ¿no? Probablemente también ya tengan algunos armados tipo, de acuerdo a lo mejor algunas dimensiones en planta de la zapata, pero lo ideal es que se revise, ¿no? Porque no van a ser las mismas cargas, no es el mismo suelo, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Soledad, más o menos. Sí, que sí la respondí más o menos. Gracias. Ok. Sí, 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 perfecto. Dije, ¿y qué tan respetable es lo que comentaba hace rato ¿De cuál? del 20% bueno, para el espesor? Ajá, ese es un criterio Que que marca, por es un ejemplo, criterio así, sí, como lo con que base a la comentaba, experiencia, ¿no? ¿no? La compañera Sol, ¿no? Ajá, Exactamente. que es lo que aplican los arquitectos o, Exactamente, un bueno, eso. predimensionamiento, ¿no? Para el predimensionamiento, por ejemplo, el libro de McCormack sugiere eso para proponer el espesor de la zapata, ¿no? Por ahí vimos algunos criterios de predimensionamiento para vigas, por ejemplo, ¿no? Que era el claro entre 10, ¿no? El valor del Brandt. Ese es un criterio de predimensionamiento. Entonces, por ejemplo, el espesor o H de nuestra zapata puede ser B por 0.20, ¿no? Okay. Ese puede ser un criterio para proponer el espesor. Obviamente, cuando yo proponga el espesor, pues lo voy a tener que revisar. A lo mejor sí pasa, ¿no? O está sobrado, pero es algo que yo tengo que revisar. Pero es un buen punto de partida, ¿no? Para no empezar desde el espesor más bajo o proponer un espesor bastante exagerado. Obviamente que va a depender de la carga, ¿no? O sea, si vemos que la carga está muy grande, pues obviamente vamos a requerir un espesor mayor, ¿no? Pero para no empezar desde un punto ciego, pues podemos darnos algún indicador con estos criterios, ¿no? Que es los que les presenté hace rato en cuanto al espesor
criterios de espesor mínimo que marca la norma, que en este caso sería 15 centímetros, ¿no? O sea, no pueden proponer algo menor a 15 centímetros en el caso de zapatas, ¿no? Por norma. Muy bien. Ok, gracias. Sí. A lo mejor por cálculo, es decir, el cortante es muy pequeño, ¿no? Y en la revisión por cortante, yo sé que con 12 me va a cumplir, incluso con 10 me puede cumplir, pero por norma no le puedo poner 10 centímetros a la zapata porque está mal, por norma no se debe de colocar. ¿Okay? Sí, porque son 15, ¿no? El mínimo. 15, exactamente. Por solicitación de carga, cumple, pero por norma ya no, y ya valió, ¿no? Okay. Muy bien. Vamos a dejar de grabar.